Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos es muy grato acompañarles el día de hoy. Por cierto, nuestro titular Gonzalo Rosero se encuentra todavía en una cobertura especial fuera del país y por ello estaremos para compartir con ustedes. El día de hoy hay varias de las informaciones más destacadas de este día apuntan precisamente a lo que ocurrió esta víspera, cuando se conocía de manera ya definitiva lo que era la renuncia del fiscal general del Estado. Las perspectivas, sin embargo, de lo que va a ser su elección, se podrían estar dando hacia los inicios del próximo año. Se ha hablado de marzo, abril, mayo, posiblemente del 2019. Las redes sociales marcan también una nueva tendencia respecto de lo que implica de parte de los ciudadanos el no saber qué es lo que ocurre con este combate a la corrupción. Y yo quiero iniciar presentando a nuestros invitados, quienes ya se encuentran en cabina, el doctor Gustavo Medina y el doctor Santiago Guarderas. Me informarán cuando estemos ya también con las llamadas telefónicas a nuestros dos invitados, Farid Simons y Vladimiro Álvarez. Doctor Medina, decía yo, en inicio la ciudadanía recibía esta información, esta noticia, que ya se la venía rumorando en días anteriores también, sobre la renuncia del fiscal, respecto de un montón de presiones que se estaban ya sintonizando en su área de trabajo. El fiscal lo habría dicho en algunos pronunciamientos hechos a los medios de comunicación que las presiones existían desde distintos sectores, sin evidenciar de dónde venían precisamente y hacia cuál de los temas en los que estaba trabajando podían haberse también visto reflejados. ¿Cómo escuchó usted en principio la renuncia? ¿Era ya una noticia anticipada? Bienvenido y buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer compartir con Santiago esta mesa. Como usted señala, era una crónica de una renuncia anunciada. Claro está que luego de que se produce la renuncia, no hay coherencia en las razones de ella, porque se dice que esa renuncia obedece a razones personales por una parte, pero por otra parte se dice también que el ex fiscal general encargado se habría incorporado a alguna dependencia de carácter internacional que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Estas lecturas, desde luego, se prestan para una serie de interpretaciones, porque puede tratarse, si se dicen asuntos familiares, de temas de carácter familiar, de temas de carácter de salud, pero pueden también tratarse del agobio, del cúmulo de responsabilidades que se han tenido que asumir en el ejercicio del cargo y no pueden estar exentas de presiones de diferentes naturalezas, incluyendo amenazas.
Esto se sabrá de aquí a poco tiempo, porque se dice que no hay secreto bajo el sol, y menos en política, en la política tan perversa y tan despiadada como la nuestra. Cuando nosotros estábamos hablando de los factores que habrían llevado a un ciudadano como el fiscal a tomar una decisión de esta naturaleza, y entendiendo un poco esto de por una necesidad institucional, queda un poco en el limbo para el ciudadano común entender qué le llevó al fiscal general a asumir esta decisión. Santiago, buenos días. Muchas gracias, Verónica. Un gusto igualmente compartir esta mesa con el doctor Gustavo Medina. Yo creo que comparto plenamente lo que acaba de decir Gustavo. Era la crónica de una renuncia anunciada. Vimos cómo el doctor Pérez Reina inició su labor con realmente un impulso que nos hacía soñar de que efectivamente podíamos pensar en que la Fiscalía se iba a reinstitucionalizar. Y abrigábamos la esperanza de que los procesos que venían en trámite, muy importantes, en los cuales estaban involucrados altos funcionarios, iban a tener la seriedad y la responsabilidad que este tipo de infracciones lo amerita. Lamentablemente comenzamos a ver a un fiscal que, si bien empezó muy bien, con pie derecho, como se dice la expresión, en el camino se fue quedando y realmente parece que la cantidad de delitos graves y en los cuales estaban inmersos la gran cúpula alta del correísmo, indudablemente le frenó. Y en eso es evidente que lo que dice Gustavo, yo creo que recibió presiones, recibió amenazas, y eso como que diluyó su trabajo y llegó a esta renuncia anunciada. Pero yo creo que ahí debemos tener que criticar un tema de responsabilidad. Cuando un funcionario acepta una función tan importante, tiene que tener la entereza, la valentía y la ética para ejercer estas competencias. No es posible que una persona simplemente acepte y cuando ya entra al ejercicio del cargo, por temor, por amenazas, deje las cosas a mitad de camino. No hemos avanzado en los procesos más importantes con ese impulso fiscal que merecía las causas. Y en esa circunstancia nos hemos sentido frustrados y defraudados por un fiscal que aparentaba hacer las cosas muy bien, pero que en la mitad del camino, como vuelvo a decir, se quedó. Me parece importante, de todas maneras, que haya dado un paso al costado, porque cuando uno no tiene la interés y la fuerza para hacerlo, es mejor dejar las cosas, separarse y permitir que un nuevo fiscal o una nueva fiscal, porque tenemos mujeres penalistas muy importantes, puedan asumir esas funciones. Y es un poco lo que vamos a procurar hablar también en el transcurso de este conversatorio, porque en realidad nos interesa definir cuáles deberían ser entonces también estas características en la elección del nuevo fiscal de la nación. Pero hablar de presiones, hablar de amenazas, hablar de una falta de interés, como es lo que se ha dicho ahora mismo en este panel, yo le consulto al doctor Farid Simons. ¿Cómo observó usted la renuncia del fiscal Pérez Reina? ¿En realidad coincide con este criterio de haberse quedado en el camino respecto de las expectativas que generó al país? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días a los colegas que están en el panel. Buenos días a los oyentes. Parcialmente estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Creo que todos teníamos una alta expectativa cuando se cambió a Vaca en el Ministerio Público, que el nuevo fiscal, que tenía unas credenciales de trabajo en el área penal importantes, iba a asumir de una manera distinta el reto que tenía. Me parece que también nosotros tenemos un error de base, un error conceptual. Los delitos que se están enfrentando, especialmente y particularmente los de corrupción, son delitos tremendamente complejos, tremendamente difíciles de determinar las responsabilidades o determinar las pruebas necesarias para procesar los casos. Seguramente al fiscal le pasó dos cosas que siento yo a la distancia, sin conocer de cerca al ser humano.
que le pasaron dos cosas complejas. La primera es, se encontró en la mitad de una pugna institucional tremendamente grave, producto de este intento de romper con el pasado correísta y este control institucional que tenía el correísmo, con una institución hecha a imagen y semejanza en muchos niveles de los antiguos fiscales, es decir, esos fiscales que estaban nombrados por su cercanía a un partido político. Y la segunda cuestión, enfrentarse a esta cuestión dura y a esta crítica tremenda por cada acción que se realizaba. Y la segunda cuestión, no tener los recursos suficientes, técnicos, necesarios, los medios suficientes para conseguir enfrentar este complejo caso de corrupción. También hay un tema, obviamente, de actitud frente a estos inconvenientes, pero yo creo que estamos perdiendo de vista que lo que tenemos frente a los ojos del país es delincuencia compleja, organizada, sofisticada, y que eso no es una cuestión de la noche a la mañana. Y por otro lado estaba la presión enfrentada de una sociedad que le pedía respuestas inmediatas, acciones inmediatas, que creo que en muchos casos le superó la demanda, le superó la exigencia a sus capacidades de respuesta. A las capacidades personales, a las capacidades de todo lo que implica la institución de la Fiscalía General del Estado, o posiblemente también a estas ansias de la colectividad en general de un combate a la corrupción que ya veníamos esperando desde hace 10 años atrás. Al doctor Vladimiro Álvarez lo incluimos también en este conversatorio, dándole como siempre la bienvenida a este espacio y consultándole cómo observa usted todo lo que se está analizando en este tema. Estamos viendo sobre todo temas tan complejos en donde quizás uno de los factores fundamentales era la inclusión del ex jefe de Estado, Rafael Correa, en varios de los casos relacionados con actos de corrupción. ¿Era un peso excesivamente grande el que estaba llevando el fiscal? Buenos días, doctor. Buenos días. Realmente yo creo que la labor de un fiscal, como en general la labor de los distintos sujetos del ámbito y de la función judicial, es bastante dura, implica una gran responsabilidad y, como aquí se ha mencionado en este panel, realmente requiere mucha valentía, fortaleza humana para resistir las presiones políticas, las presiones sociales, las presiones económicas y las tentaciones y amenazas de diversa naturaleza en un momento determinado. Yo creo que el fiscal general renunciante ha realizado una buena labor desde que sustituyó al exfiscal Vaca Mancheno. Una buena labor porque se ha enfrentado a casos muy duros, como aquí se ha manifestado, y con valentía, con honestidad, con entereza y capacidad legal ha cumplido su función. Se ha atrevido, digámoslo de alguna manera, a involucrar en diversos casos a altos funcionarios del gobierno anterior que otros fiscales no se atrevieron a hacerlo. Ojalá, yo creo que el próximo fiscal encargado pueda seguir esa tónica. Obviamente tendrá que revisar rápidamente y con profundidad cada uno de los casos. Han existido muchísimos casos dentro de estos meses de trabajo del fiscal general y muchos de los relacionados a las acciones cumplidas por funcionarios del anterior gobierno. Se ha iniciado con procesos en contra de algunos de ellos, pero se ha hablado aquí del tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción es quizás uno de los puntales que aseguró este gobierno se daría desde el inicio. Pero ustedes ponen en la contraparte lo que implican también estas amenazas, este tema de, no sé si presiones que puedan haber venido, pero ¿desde qué sectores podían haber venido? Si estamos hablando de un gobierno que asumía un respaldo hacia la acción que venía efectuando el propio fiscal. Doctor Medina, lo escuchamos. Creo que vale recordar
la expresión que tiene que ver con este empeño de lucha contra la corrupción, que se caracteriza por un verdadero torrente de acontecimientos que vamos conociendo cada día, y como que la gravedad de unos echa tierra sobre los otros. Este es un fenómeno. De suerte que cuando recordamos esa expresión, cirugía mayor contra la corrupción, estamos hablando de la acción, de la función judicial y de todos los mecanismos del poder público para que coadyuven hacia el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Me refiero en la función judicial a fiscales y jueces. Me refiero en el poder público a la Policía Nacional, a las propias Fuerzas Armadas, a los ministerios de Estado más directamente relacionados, no para que interfieran en el accionar de la justicia, sino para que coadyuven, colaboren con estos propósitos de esclarecimiento de los hechos que día a día se denuncian. De modo que estamos frente a un reto: evaluar lo que ha pasado hasta este momento, empeños que van como quedándose en el tiempo, porque por lo que se ha señalado, el fiscal que acaba de renunciar, que debió haber pensado en la grave responsabilidad que asumía, y mucho más si estaba dentro de la carrera fiscal, empezó empeñoso en algunos asuntos. Pero esos asuntos, muy pocos han adelantado. Por ejemplo, el proceso más adelantado que comprometería al expresidente de la República es el llamado caso Balda. Pero los otros asuntos, como que no han avanzado suficientemente hacia otros momentos del proceso investigativo. Y quizá esto es lo que determinó la angustia del fiscal renunciante frente a una estructura administrativa en la Fiscalía, frente a la carencia de recursos, porque por lo que hemos visto, en lugar de incentivar la disponibilidad de recursos, sobre todo de carácter técnico, en el orden humano y en el orden operativo, como que se ha disminuido. Esto, a mi juicio, estoy hablando personalmente, pues habría provocado una suerte de angustia en el fiscal renunciante. No creíamos que a la vuelta de pocos meses esto iba a suceder, pero está dentro de las posibilidades de nuestra política, siempre llena de hechos inusitados y en algunos casos, inexplicables. ¿Piensa, Santiago, que sobrepasó la expectativa del fiscal todo lo que iba descubriendo de alguna manera en los hechos relacionados con 10 años del correísmo, en donde, si el propio presidente de la República señalaba que donde se aprieta sale pus, y donde todos los actos estaban relacionados con verdaderas vinculaciones de hechos de corrupción, pues entonces, ¿le resultaría sorpresivo al fiscal? Creo que no, sorpresivo no, porque creo que todos conocemos que durante la época fallida, la década fallida, lamentablemente, se campeó la corrupción y la impunidad. Así que sabía el fiscal Pérez Reina a qué se enfrentaba. ¿Y saber a quién se enfrentaba también? Y a quién bueno,
Tal vez a quien se enfrentaba no, porque yo comparto lo que dice Farid Sima, es una delincuencia realmente organizada y realmente alevosa. Yo no sé si este es el término apropiado, realmente grave. Pero yo señalaría dos cosas. Una, a veces nos acostumbramos a ver que, claro, su labor es mejor cuando la comparamos con los fiscales, los desastrosos fiscales que tuvimos, donde en la época correísta, si uno pone a Chiriboga, si uno pone a Vaca, obviamente Pérez Reina resulta evidentemente mejor, pero realmente no es el fiscal que definitivamente necesitamos. Miren, tenemos el caso argentino, tenemos el caso brasilero, en que inclusive uno de ellos perdió la vida por esa lucha contra la corrupción, en la que él ejercía y quería demostrar al país que estaba cumpliendo con su tarea y que quería descubrir a toda esa delincuencia que también existe en esos países, por un lado. Y por otro, yo creo que en esta especulación que estamos nosotros haciendo, sí, eso es justamente uno de los graves problemas que tampoco Pérez Reina dijo a la ciudadanía. Miren, señores, para poder yo realizar, tengo presiones del correísmo, tengo presiones de tal persona, no tengo los recursos, los fiscales, la estructura fiscal que tengo aquí son puros fiscales correístas. Es decir, tenemos que especular porque no hay la suficiente información y el respaldo que necesitaría si es que ve este tipo de depresiones. Entonces es muy distinto que en el ejercicio de sus funciones, Pérez Reina, como muchos, se quedan callados y cuando salen comienzan a aparecer los temas cuando debió ser al revés. Estoy ejerciendo, pero no puedo porque tengo presiones de tal persona, tengo presiones de tal, y comienza a denunciar. Pero el quedarse callado y luego venir con este tema, como decía Gustavo, además contradictorio su salida, porque mientras el presidente del Consejo de Participación Transitorio señalaba que era por razones personales, de que vivía en Imbabura y toda esta cuestión, luego saca un comunicado oficial a la Fiscalía en el sentido de que es una renuncia institucional. Nadie se cree, es decir, aquí tenemos que llegar a descubrir la verdad, pero es evidente que esta delincuencia triunfó sobre el fiscal Pérez Reina. Y eso es algo que preocupa como país y que preocupa como sociedad, Farid, cuando estamos estableciendo sobre todo que en la ciudadanía en general siente que esta es una lucha que no produce resultados, o que la corrupción es tanta, o que el nivel de podredumbre del país llegó a tales niveles que no hay forma de poder resolverlo. ¿Cómo lo observa usted? Yo creo que hay que recordar una condición que tenía el exfiscal Pérez Reina, o el fiscal renunciante Pérez Reina, que es una condición que sí creo era un limitante de arranque, a pesar de toda la expectativa y el entusiasmo en su nombramiento inicial, es que su nombramiento, la legitimidad de su nombramiento estaba en entredicho. Y como este es un país de los 180 grados, y que de pronto cambia todo automáticamente, el no sentirse, creo yo, totalmente validado en su cargo, no sentirse que lo que estaba haciendo tenía el respaldo de la legitimidad de su nombramiento, también creo que le debilitó. Tengo la impresión de que a veces en ocasiones perdemos de vista que hay una campaña sistemática, permanente, de descalificación de las entidades del proceso de transición, y que uno de los objetivos centrales de esa descalificación era Pérez Reina. Me parece que también había una debilidad particular, más allá de la cuestión humana, la cuestión del miedo, de la cuestión del temor, la cuestión de la consecuencia con el trabajo, si uno vería desde el otro lado, al enfrentarse a los riesgos y a los retos. Había una cuestión normativa, una cuestión legal, que permanentemente se está haciendo notar en distintas instancias, y eso le debilita a cualquier persona. En un país donde sabemos que los 180 grados hace que después del que está acusado sea acusador, y el que sea perseguido el perseguidor sea perseguido. La otra cuestión que me parece es, yo creo que hay fiscales competentes, honestos, trabajadores, que conocen su trabajo, que conocen el tema que hacen, que tienen suficiente autoridad legal, autoridad ética, autoridad personal para realizar su trabajo de manera correcta. El problema es que la institución en su conjunto, la Fiscalía, ha dado pruebas
más allá de estos casos de corrupción, de una debilidad inaceptable en un Estado de Derecho donde el principal actor de la persecución penal es la Fiscalía en los casos complejos. Dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de los 3 periodistas asesinados en la frontera. La dureza de ese informe respecto a la negligencia en la investigación a cargo de la Fiscalía es increíble. Rara vez se puede mirar en el mundo diplomático, digamos así, un informe tan duro, un informe provisional, porque seguramente si un informe más avanzado, uno podría mirarlo como normal, digamos, el resultado de la investigación general. Pero un informe tan duro y tan revelador de la incompetencia o de las incorrecciones o de las omisiones de la investigación, que dejó sorprendido. Piense por un momento usted que el caso que acaba de mencionar el doctor Medina, que es el caso Balda, no está en el punto que se encuentra por la acción de la Fiscalía, sino por la acción de la defensa del señor Balda, que ha sido quien ha asumido totalmente el reto de empujar el proceso. Entonces, esta idea de que hay un sistema, una Fiscalía, un aparato institucional debilitado, pero además el origen del nombramiento debilitado contribuye mucho a que las cosas que se esperaría no se den. Por cierto, me parece que ahí le falló un tema estratégico al señor Pérez Reina, que era ir matizando los casos progresivamente, aquellos menos complejos a los más complejos. Seguramente, si él era capaz de perseguir en aquellos casos donde había menos trascendencia pública, pero que igual revelaba corrupción y que eran más fácil procesarlos, y iba informando a la ciudadanía de su acción, tenía menos presión social sobre sus resultados. Lo que pasa es que todos nosotros estamos esperando las grandes revelaciones, los grandes casos, y me parece que en esos temas va a tomar más tiempo todavía, porque si quiere tener casos exitosos, efectivamente apegados al derecho, efectivamente apegados a los hechos, hay que trabajar en la prueba. No es lo que nosotros queremos o lo que esperamos. Hay que apegarse a esos hechos y esos son complejos. Así que yo creo que aquí también estamos perdiendo de vista el momento de transición que vivimos y la debilidad básicamente de casi todos los funcionarios que son resultado de la transición. Y es que la inmediatez de los resultados, además, que está solicitando la ciudadanía y posiblemente sin mayor conocimiento de lo que significa precisamente estar apegado a derecho, las reacciones que hubo respecto de medidas cautelares que quizás no eran lo suficientemente duras como para precautelar todo el proceso que se venía realizando, eran factores que también tenían que tomarse en cuenta. Se ha hablado de lo que implica la institucionalidad en general de este Consejo de la Judicatura, que también como que tiene todavía mucho que dar al país. Doctor Álvarez, si nosotros estamos estableciendo todos estos antecedentes en procura de observar y de calificar un poco lo que ha sido la gestión del fiscal renunciante, vamos a iniciar en otro tema que sí nos interesa y mucho a todos los ecuatorianos, y son los aspectos que debemos valorar para nombrar a este fiscal definitivo, porque este es otro de los factores que la ciudadanía estima también podría haberse dado. Me voy a quedar en medio camino porque yo no soy el fiscal definitivo y va a venir alguien a continuar con este trabajo una vez que se establezca quién se quedará definitivamente en la Fiscalía General. Pero vamos dando un paso hacia adelante, doctor Álvarez. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros observar? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos, sobre todo, exigir en el nombramiento de este nuevo fiscal? Me parece interesante tu pregunta, porque luego del análisis que se ha hecho en este panel respecto a las actuaciones del fiscal renunciante, es importante proyectarse hacia el futuro. Eso es lo que ha ocurrido, pero ¿qué es lo que debe suceder y lo que debe hacer el nuevo fiscal que se designe para cumplir su misión? Fundamentalmente, aparte de cumplir los requisitos establecidos en la ley, tener los méritos suficientes para cumplir con la misión que se le encomiende. Y entre esos méritos debe estar la valentía necesaria para indagar, para investigar y para, en caso necesario, presentar sus acusaciones necesarias respecto a todos los actos de corrupción que han quedado un poco perdidos en el camino, perdidos por las autoridades judiciales, perdidos por la acción de la Fiscalía,
sea por falta de recursos, por falta de equipo, por falta de estructura, por falta de un sistema adecuado de investigación en la Fiscalía, pero que han quedado pendientes. La ciudadanía exige que se investigue cada uno de los casos de corrupción. ¿En qué han quedado los miles de millones de dólares que se han recibido de Odebrecht por concepto de coimas? ¿En qué han quedado los miles de millones de dólares pagados por el Estado ecuatoriano y por diversos funcionarios por contratos de obras que han sido incumplidas o que han sido mal realizadas, como están saliendo a la luz en este momento? En definitiva, gran parte de la labor que tiene que realizar el nuevo fiscal es buscar la respuesta a una pregunta que yo vengo haciendo hace más de 20 años. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata y de dónde proviene? El origen de la plata, la ruta que ha llevado esa plata, a nombre de quién está, quiénes son los beneficiados por ese dinero, quiénes son los responsables y cuál es la acusación que tiene que hacer al final la Fiscalía, con valentía, con cabal apego a los procedimientos establecidos en la ley y con total responsabilidad frente a lo que ha ocurrido en el pasado y frente al futuro del país. Y es que estamos hablando de temas verdaderamente complejos, de asuntos que, como ustedes lo han señalado aquí, asuntos que pueden estar relacionados con verdaderos casos de crimen organizado. Lo que ha ocurrido esta víspera en la Asamblea y en horas de esta madrugada, la Comisión hablando de quizás un crimen de Estado en relación al tema de la muerte del general Gabela, nos hace pensar que estos tentáculos son extremadamente amplios y, lo peor aún, extremadamente fuertes. Doctor Medina, ¿cómo entonces encontrar a una persona idónea para poder enfrentar a estas presiones, a este, por supuesto, crimen organizado, cuya gravedad estaría radicada además en que quizás aún tiene todavía poder dentro de esta propia organización gubernamental? Creo que quien acepta una responsabilidad de la gravedad de la Fiscalía General del Estado debe estar consciente de la debilidad institucional general del país, porque no es problema de que hay debilidad solo en la Fiscalía o en la función judicial. También esa debilidad se manifiesta en otras instancias del poder público. Tiene que estar consciente de los riesgos que implica asumir esos cargos en una época de transitoriedad. Por eso es que creo que el doctor Pérez Reina, cuando aceptó ese encargo, debe haber meditado en el tema de la legitimidad de su cargo. En el país, sobre todo con la perversa política, con la veleidosa política, no se está seguro de nada. Pero quien asume una función de esta naturaleza debe tener lo que usted llamaba hace un momento perfil. Un perfil que no se quede en el bagaje de conocimientos y experiencias, particularmente en el campo penal, sino que pase por este elemento que se lo ha subrayado en esta mañana, valentía. Yo le llamaría entereza para asumir las responsabilidades que la historia y la vida le ha entregado a ese funcionario. Porque hay que pensar, lo que ha ocurrido en Brasil o lo que ocurre en Argentina obedece a la entereza de los funcionarios,
a la entereza del Procurador General del Estado brasileño para empujar las investigaciones aún a costa de su propia vida. Solo eso ha permitido el esclarecimiento de los hechos en ese país, y eso a través naturalmente de la acción del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ha remitido un cúmulo de información que ha hecho que estos acontecimientos comúnmente o generalmente llamados hechos de la corrupción ya no se puedan tapar. De modo que con esta experiencia, tanto de los hechos de normalidad, relativa normalidad en la vida política nacional, en las épocas de transitoriedad, se tiene que pensar en acertar en la designación de quién ha de ejercer la Fiscalía General del Estado. Creo que en el Ecuador sí hay juristas que reúnen las condiciones intelectuales y éticas que pueden asegurar que tengan el suficiente valor para encarar todas las dificultades que entraña el ejercicio de ese cargo, sin pensar muchas veces en la protección de su propia vida, porque en estos casos no se quedan en pelos, como decimos. Está en juego la vida del funcionario, está en juego la tranquilidad de su familia. Pero quien asume esa responsabilidad debe estar consciente de lo que está asumiendo, una gravísima responsabilidad, vale repetir la palabra y subrayarla, frente a la historia, porque el futuro del país no encontrará vuelta a la institucionalidad, vuelta al Estado de Derecho, si no hay la posición firme de quienes ejercen la función pública y también de quienes desde la montaña pues vemos el asunto para procurar que todos los hechos se esclarezcan, que quienes son responsables pues asuman las responsabilidades, que quienes son inocentes se les reitere su inocencia. Lo importante es el perfil de quien asume ese cargo, y estoy hablando de fiscalía, estoy hablando de judicaturas y estoy hablando inclusive de otras funciones que sin estar inmersas directamente en la administración de justicia, sí tienen que ver con el éxito, sobre todo cuando tienen que dotar a los órganos de investigación de los elementos humanos y operativos que permitan el cumplimiento de esta trascendente misión. Coincidiríamos todos en lo que acaba de decir el doctor Medina. En realidad creo que es el ansia que tiene todo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, la forma de elección de este fiscal, el mecanismo que nos permitirá pues llegar a determinar quién va a ser el fiscal general, y sobre todo, por supuesto, esto de las vinculaciones que puede tener. Porque lamentablemente debemos reconocer también que más allá de que se estima un nombre, hay una serie de vinculaciones que pueden estar dadas en estos 10 años finales que también bajan estos niveles de confiabilidad que puede tener la ciudadanía. Comparto. Justamente yo creo que Gustavo Medina ha hecho una disección perfecta de lo que la persona que quiera asumir esta grave responsabilidad fiscal debe cumplir. Pero creo que hace falta también el otro lado. Es decir, que el órgano competente seleccione técnicamente a esta persona. Porque Farid lo decía con propiedad. Que prescinda de palanqueadores. Exactamente. Pérez Reina, y en eso debemos reconocer, entró con cierta deslegitimidad, que hubo recordemos en su inicio, cuestionamientos en cuanto a su designación. Bien, tenemos que hacer por parte del órgano una selección técnica. Y ahí
tomar en cuenta justamente lo que usted dice en el sentido de hacer un examen de esa posible vinculación que tiene con esta situación. Pero además yo creo que tenemos que ir superando esta débil institucionalidad, porque no solamente estriba en el hecho de que se designe a una persona técnicamente que cumpla con los requisitos, sino que el Estado como tal tiene que apoyar. Porque la Fiscalía tiene, por ejemplo, nexos muy claros con la policía, con la función judicial. Y aquí es necesario que todo el aparato estatal, no solamente la Fiscalía, apoyen esta lucha con la corrupción, pero no simplemente estas palabras de cirugía mayor. Porque además yo creo que es necesario depurar la Fiscalía, porque ahí hay todavía gente del correísmo que indudablemente puede estar boicoteando la tarea del fiscal. Y en ese sentido, todo el Estado tiene que trabajar en eso que queremos los ciudadanos, en eso que buscamos, el que se sancione a los responsables de tanto atraco y que podamos responder lo que nos pregunta el doctor Vladimir Áurez. ¿Dónde está la plata? Porque no se ha recuperado un solo centavo. Que era una demanda colectiva. Exactamente, de todo lo que se ha denunciado y que supera los 70 mil millones de dólares. Creo que ahí hay una tarea de todos, no es simplemente en una designación, es el apoyo de todos, inclusive en resguardar a estos funcionarios que en esa lucha obviamente están cumpliendo, ejerciendo las tareas que le corresponden, pero haciendo un gran servicio al país. Farid, usted decía que esta es una época de transición y posiblemente dentro de este periodo de transición todavía se pueda observar esta falta de una verdadera luz, un camino hacia dónde deberíamos ir. Pero Santiago ha dicho el apoyo de todos, pero el apoyo gubernamental también es muy decidor en estas materias. La falta de confianza de los ciudadanos en general en las autoridades y en cómo se viene manejando todos los temas al interno de nuestro país. Este común criterio que se puede observar en algunos sectores al menos, de que no ha habido mayores cambios de lo que se vivía antes a lo que está ocurriendo ahora. Y yo decía también, las vinculaciones que se dan con nombres, con funcionarios, quizás esto de poner como un INRI el tema de vinculación con el correísmo, participó del correísmo, resta calidad, resta confiabilidad a quienes podrían ser elegidos como autoridades. Lo pongo difícil porque quisiera yo establecer con usted quién debería ser esta persona que vaya a ocupar la Fiscalía General del Estado. Bueno, Verónica, lo primero es que no creo que todos los que apoyaron a Correa o fueron parte del gobierno de Correa sean deshonestos o personas incorrectas. Creo que el problema era que muchos de ellos no tenían las calificaciones personales, profesionales, éticas, para ejercer cargos públicos y se pusieron al servicio del proyecto político, de un proyecto específico por encima de los intereses del país. Que al final, esa idea de apoyar el proyecto político y cerrar los ojos en función de ese proyecto político hizo que empiecen a incumplir sus obligaciones y crean las condiciones para la corrupción, que era mirar a otro lado, no señalar las faltas, no perseguir a los responsables de errores, porque querían mostrar o querían generar una imagen nacional de perfección, de poder hacer las cosas bien. Eso llegó a unas condiciones donde la institucionalidad dejó de cumplir su trabajo en nombre de una fiscalización política que no implicaba desgobierno o tomarse las instituciones para facilitar el proceso. Entonces, yo creo que hay gente valiosa en el país. La primera condición es una condición técnica. No puede nombrarse fiscales a personas que no sepan cuál va a ser su trabajo. Hay dos dimensiones del trabajo de un fiscal. La primera dimensión tiene que ver con lo normativo, es decir, con el conocimiento del área específica que es el procedimiento penal. Pero después tiene que ver con la comprensión de lo que es un sistema acusatorio, la comprensión de cómo funciona un sistema distinto a un sistema inquisitivo, donde la Fiscalía tiene la obligación de dirigir la investigación penal, indagación e instrucción, y después dirigir la acusación. Que hay métodos de trabajo totalmente distintos a los que habitualmente el país se acostumbró durante muchos años, y a pesar del tiempo de vigencia del sistema acusatorio,
todavía seguimos viviendo el mundo de la formalidad, porque este es un país lamentablemente plagado por esta idea de que las formas suplen al fondo. Y nos quedamos contentos cuando alguien repite palabras como defensa técnica o dice la Fiscalía ha realizado su investigación técnica, cuando en realidad las formas que estamos viviendo en el país son ineficientes para la persecución de los delitos, porque estamos repitiendo las prácticas de la comisaría del siglo pasado en los procesos penales. La segunda cuestión tiene que ver con una condición personal ética. Las personas que ejercen cargos públicos complejos son ellos y su entorno. Si una persona tiene rabo de paja o su entorno tiene rabo de paja, nunca va a poder cumplir su tarea por más que le asignemos todas las características posibles. El ser vulnerable a la venganza de cualquiera, especialmente en materia penal, especialmente en un área tan sensible, hace que su trabajo se haga de manera ineficiente. La tercera condición, los nexos políticos. Los fiscales, a diferencia de los jueces, son independientes, pero tienen que ser, tienen que ser objetivos, pero el tema de la independencia tiene una función distinta en la fiscalía, porque los fiscales tienen que tomar partido en la persecución del delito, tienen que asumir su rol de perseguir. No son, a diferencia de los jueces, no son terceros neutrales que están mirando lo que las partes aportan. Los fiscales buscan información. Entonces, la tercera condición es esta capacidad de actuar con independencia y objetividad. La cuarta condición, me parece a mí, que es una condición no menor, es tener una historia personal que le permita o nos permita saber a los ecuatorianos que tiene esa fortaleza de ánimo, esa fortaleza de espíritu para enfrentar las tremendas presiones que un cargo como ese genera. Porque recordemos, una cosa es el tema de la corrupción y del crimen asociado a los crímenes de cuello blanco, asociado a esta corrupción. Pero el país tiene un problema serio sobre el narcotráfico. Tiene problemas en la frontera norte. Hay cuestiones asociadas a la delincuencia común, a delitos sexuales, cosas muy complejas que cada vez tenemos como país una sensación mayor de que está dejándose hacer su trabajo. Entonces, yo sé que estas características hay en el país, hay gente de primera, hay gente que ha trabajado toda su vida en materia penal y que no tiene una sola tacha personal, que nadie les puede señalar por realizar su trabajo de manera deshonesta o utilizar medios tramposos, fraudulentos o abusivos. El tema es que en muchas ocasiones en el país se pone por delante la posibilidad de la relación, del palanqueo, del contacto, de usar, pensando en lo que beneficia a la persona que designa o a las personas que designan y no pensando en el beneficio y el interés del país. Se vuelve una tarea cuesta arriba entonces esta designación, aspirando a que a quien corresponda, pues simplemente tomen las decisiones más adecuadas. Doctor Álvarez, termino con usted. El doctor Trujillo tiene ahora mismo un verdadero problema en sus manos. Sí, la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la designación de estos cargos y de estas funciones tiene una enorme responsabilidad, sobre todo porque independientemente de los comentarios que aquí se han vertido muy importantes respecto a las cualidades que debería tener, los méritos y los requisitos que debería cumplir el fiscal general de la Nación y los fiscales y demás miembros de la función judicial en el combate a la corrupción, es importante establecer por qué, qué marco legal ha permitido tantos actos de corrupción y quiénes son los responsables de ese marco que ha permitido, que ha facilitado los actos de corrupción. Hay que recordar que antes del gobierno de Rafael Correa, todo contrato que supere determinadas sumas y que tenga determinadas características debían estar sometidos a un proceso legal de control previo, de informe favorable o de informe desfavorable, según el caso, por parte de la Contraloría General del Estado
por parte de la Procuraduría General del Estado. Y en el gobierno de Correa, ese control previo fue eliminado y se estableció lo que se llama el control ex post, o sea, a posteriori. Después que se haya firmado el contrato, y dependiendo de las circunstancias, la Contraloría y la Procuraduría podrían hacer un estudio. Pero mientras tanto ya se firmó el contrato. Mientras tanto ya fue sometido a determinado tipo de, entre comillas, condiciones para la firma, entre las cuales obviamente la historia nos ha demostrado que en ese gobierno se cometieron tremendos actos de corrupción. Entonces yo creo que hay que empezar también, para combatir la corrupción, no solamente tener una designación de buenos fiscales, de un buen fiscal general de la nación, de buenos funcionarios judiciales, sino también de normas legales apropiadas que impidan el cometimiento de estos actos, aunque en el fondo, y con esto termino, en el fondo todo depende de la condición y de la formación de cada uno de los ciudadanos y de quienes deban ejercer una representación ciudadana o una función pública. Coincidimos plenamente, doctor Álvarez. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y es que este perfil, estas condiciones, y lo ha dicho el doctor Álvarez, ¿no es cierto?, parten de lo que es este ser humano. El tiempo nos quedó corto, doctor Medina, y no solamente el tiempo de este espacio, sino el tiempo para este Consejo de Transición, para este periodo de transición del gobierno, nos quedó corto respecto de todo lo que el país necesita para cambiar. Creo que uno de los factores que ha conspirado en esta época de transitoriedad es precisamente el tema del tiempo. Otro de los factores es la imprecisión de las normas según las cuales se desenvuelve esta transición. Difícil, compleja, porque estamos viniendo de una época que tenía otras características, aún en la concepción de la juridicidad. De suerte que yo comparto que hay que hacer un empeño en el país muy serio por lo que yo llamaría la restauración moral de la República, que implica cambios fundamentales, empezando de la Constitución Política de la República, que pasa por el nombramiento adecuado de quienes deben desempeñar funciones públicas, muy particularmente que tienen que ver con la administración de justicia. Y naturalmente termina por la responsabilidad ética y patriótica de quienes acepten esos cargos, porque luego de que se acepten esos cargos no hay argumento que valga para poder decir yo acepté sin tener conocimiento de lo que aceptaba. El ciudadano tiene que tener suficiente valor para asumir sus propias responsabilidades. Con esa reflexión nos vamos precisamente. Gracias, doctor Medina, por su comparecencia a este espacio. Hacemos una pausa, retornamos.